tan arruinador. Gracias por esas muestras de cariño, gracias a Dios por permitirnos llegar a los 49. Soy del 70, así es que ya les dije, para que no tengan que batallar con las cuentas. Estamos en una semana en la que le decía el domingo que a veces nos llena de nostalgia cuando profundizamos en el padecimiento, el sufrimiento que nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo sufrió. Hay una canción que la escuchamos en tiempo de Navidad, en tiempo de diciembre, ¿verdad? Cuando acostumbramos a escuchar la radio y nos ponen una canción en inglés. Y esta no la he escuchado en español, pero dice acerca de este Rey. Como este Rey no hay otro. Este único Rey que Él dio su vida. ¿Qué otro rey hay en este mundo que haya dado su vida por su pueblo? Y en realidad, cuando pensamos en las palabras, ¿verdad? Que este escritor pone ahí en su canción, en realidad, y vemos los gobiernos de este mundo, como muy pocos gobernantes realmente se esfuerzan por sacar adelante a su pueblo, por satisfacer las necesidades de sus pueblos. Pero aquí tenemos nosotros a un rey que estuvo dispuesto a vivir, no como un rey en su palacio, sino que dejó su palacio, se despojó de todo y vino y habitó entre nosotros, que a nosotros no nos tocó esa época, pero Él estuvo dispuesto a venir y conocer cada padecimiento, cada sufrimiento, cada deseo, cada prueba, cada una de las tentaciones a las que nosotros estamos sujetos. Pues la Escritura nos dice en Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado, dice, en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el Rey, ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. No lo podemos ver y tristemente hoy en día hay muchos hombres pensadores, filósofos. Muchas personas escuchan solamente a ciertas personas cuando dicen: es que Dios no existe, no hay manera de probarlo, ¿verdad? Y solamente se quedan con eso, no van más allá, no investigan. Y bueno, de esos abundan bastantes. Pero nosotros, los que hemos conocido, ¿verdad? Hemos creído y tenemos este Rey de Reyes. En sus padecimientos, las 7 últimas frases de nuestro Señor Jesucristo, estamos casi coincidiendo en este año con esa celebración, que es precisamente en el mes de abril. Hablábamos de los 7 panes sin levadura, pero en esta noche yo quiero hablar de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a invitarlo a que incline su rostro y vamos a hacer una oración en esta noche. ¿Cuántos tienen necesidad en esta noche? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen necesidad de oración? Bueno, vamos a hacer una cosa. A veces las preocupaciones, dice la palabra del Señor, que sean conocidas delante de nuestro Dios. Toda preocupación, ¿verdad? Dice: por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer con acción de gracias delante de nuestro Dios el Padre, ¿verdad? Todas nuestras necesidades. Y vamos en esta noche. Sabe que a veces cuando tenemos preocupaciones se nos va el apetito. Cuando tenemos preocupaciones, cuando estamos afanados por algo que estamos preocupados, no podemos estar concentrados en algo. Vamos a decirle al Señor que tome nuestras cargas en esta noche, ¿le parece? Vamos con todo nuestro corazón. Esta mañana, cuando mandaba esta reflexión, en realidad la leía una y otra vez, y en realidad cada vez que la leía me causaba ese dolor de haberle fallado a Dios tantas veces. Porque muchas oportunidades hemos tenido de decirle a alguien: sabes, Cristo te ama, o invitarlo a la iglesia, y no lo hemos hecho. Entonces, cada vez que leía eso era como un golpe. Entonces, hay tanto sufrimiento en el mundo, y que a veces nosotros no estamos haciendo lo suficiente para traerlos a Cristo.
que muchas veces nosotros, los mismos que estamos dentro de la iglesia, estamos teniendo padecimientos y a veces le estamos poniendo tanta atención y nos hemos olvidado de que tenemos un Dios grande y poderoso y fuerte y listo siempre para poder darnos la solución a todas nuestras situaciones. Vamos a poner todas nuestros afanes, todo en las manos de nuestro Dios en esta noche. Padre, en esta noche venimos a ti y venimos creyendo, Señor, que tú eres poderoso para cargar con todas nuestras, empezando con nuestras culpas, con nuestras iniquidades. Queremos confesar nuestros pecados, Señor, porque muchos de los sufrimientos que vienen a nuestra vida es como consecuencia de nuestras malas decisiones, porque hemos actuado mal, porque hemos decidido mal, porque te hemos ofendido, porque te hemos fallado, porque nos hemos desviado, porque te hemos abandonado, nos hemos alejado de ti, Señor, de tal manera que nos hemos enfriado y no hemos creído lo suficiente. Amado Señor, en esta noche venimos con un corazón contrito, humilde, Señor, pidiéndote que por favor nos perdones y nos hagas aceptos delante de tu presencia. Hemos cantado, Señor, hemos adorado, pero aún durante ese tiempo muchas veces no podemos estar concentrados cuando hay necesidades, Señor, que no han sido satisfechas. Y en este momento, bendito Padre Celestial, aprovechamos este momento para irrumpir, Señor, en tu presencia, para exponer, Padre, nuestra causa, Padre bendito. Y en el nombre de Jesús, venimos, Señor, exponiendo, Señor, nuestras luchas, las pruebas y todos los ataques aún del enemigo, Señor, con las cuales cada día, Señor, somos confrontados. Pero Padre, Señor, bendito, en esta noche queremos decirte que confiamos en ti, que toda situación, Padre, de enfermedad, de todo aquello, Señor, que nos esté asediando, Padre, en el nombre de Jesús, permítenos tener el reposo, la libertad, Señor amado, que tengamos la fuerza suficiente para confiar plenamente en ti, Señor, que no creamos solamente con el pensamiento, sino con todo nuestro corazón, de que tú eres, Señor, tú eres imparcialmente misericordioso, que tú eres eternamente, Señor, sincero, completo, Padre, justo, bendito sea tu nombre. Te adoramos en esta noche. Permítenos escuchar tu palabra, permítenos, Señor, atesorarla en nuestro corazón, aprender, Señor, de ella, Señor, y tomar, Padre, las decisiones correctas, Señor, aquellas que van a honrar, Señor, tu santo nombre. Permítenos en esta noche, Señor, poder penetrar dentro de tu presencia, Señor, y aún al escuchar tu palabra que podamos recibir, Señor, esa sanidad que tanto hemos esperado, esa liberación, Señor, la cual nos hace tanta falta. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, ponemos en tus manos, Señor, a nuestra familia, aquellos, Señor, por los cuales, Padre, a veces quisiéramos sentir un poco de ese dolor por compasión, Padre Santo, pero no es posible. Cada uno, Señor, vive sus propios dolores, pero hay sufrimientos al ver a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos, Señor, sufriendo, padeciendo. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, que nos dirijas a tomar esas decisiones, a tomar, Señor, y a considerar, Señor, todos esos métodos, todas aquellas cosas que has puesto a nuestro alcance como herramientas, Señor, como los medicamentos, Padre Santo, para alcanzar esa salud. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Fortalece, Señor, fortalece esas piernas, Señor, débiles, Padre Santo. Endereza, Señor, toda columna en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, bendito Padre Celestial. Trae descanso, Señor, a esos cuerpos que trabajan, Señor, arduamente, bendito Dios. Fortalece a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dice tu palabra que tú das fuerza, Señor, al cansado. Tú das fuerza y fortaleces, Señor, al débil. Tú fortaleces y tú sostienes, Señor. Gracias porque tú te solidarizas, Padre amado, y tú salvas. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias en Cristo Jesús. Dirígenos en este momento, Señor, de este estudio y permítenos, Señor, permítenos salir, Señor, con un rostro, con un semblante lleno de victoria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, mis hermanos, vamos a gozarnos en esta noche. Amén. Son las 7:51, así es que tenemos tiempo para algo. Ya lo encontré. Un borrachito, ¿verdad? Y esta es la del hilo. Y entonces el borrachito estaba tan impresionado porque, ¿verdad?, nunca había ido a la iglesia y está bien atento. Y está tan atento que se desconcentra el pastor.
Y cuando se desconcentra, pues se pierde, ¿verdad?, de su sermón, y entonces dice, se queda y dice, permítanme un momentito, dice, porque perdí un hilo. Y en eso se levanta aquella persona, ¿verdad?, y dice, un momento, nadie se va de aquí hasta que el pastor encuentre su hilo. Las 7 palabras del Señor Jesucristo, todas las palabras de Cristo son palabras de vida. Amén. Amén. Todas. Porque Él es la fuente de la sabiduría, la fuente de vida. Si usted hubiese presenciado la muerte de Jesucristo, lo habría escuchado decir 7 frases impresionantes que no solo demostraron su total sujeción al Padre, sino que además encierran un profundo significado. Y sin duda, las últimas 7 frases de nuestro Señor son un impactante ejemplo de cómo nosotros debemos pensar y de cómo debemos de vivir. Primera, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está en Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Hemos revisado algunos de los salmos también donde estaban escritas estas palabras. Entonces Jesús estaba cumpliendo la profecía que encontramos en Isaías 53, 12, que dice que aún, dice, o habiendo orado, dice, por sus transgresores, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire lo que dice Isaías 53 en el verso 12, dice, por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué tristeza, ¿verdad?, que muchos judíos no pueden aceptar esto. Para ellos, Isaías 53, ¿verdad?, no tiene valor. Para ellos es algo más, algo diferente, pero no se refiere al Mesías de ellos. Entonces, en un principio, ¿verdad?, estos lo insultaron. En Mateo capítulo 27, verso 40 al 44, nos habla del insulto que le hicieron a Jesucristo. Pero antes de ir ahí, toda la casa de Israel crucificó a Cristo. Capítulo 2 de Hechos, verso 36, dice la Escritura, Pedro explicó que todos habían crucificado al Señor y todos los presentes en el templo mataron al autor de la vida. Capítulo 3, verso 15 de Hechos, le sigue diciendo Pedro. Más adelante, Pablo extiende también la lista de pecadores a toda la humanidad cuando dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos capítulo 3, verso 23. Sin embargo, Pedro agrega, dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. En el capítulo 3, verso 17 de Hechos, dice eso. Entonces, aunque dice que era por ignorancia, ¿verdad?, ¿será que Dios baja sus estándares de justicia según nuestra ignorancia? Por supuesto que no, porque Dios no dará por inocente absolutamente a nadie. Es por esto que Pedro insta a sus oyentes al arrepentimiento, a sacar de sus vidas los pecados por los que Cristo murió, pues solo así podrían recibir el perdón de Dios, ¿verdad? De Hechos capítulo 3, verso 37, donde dice, ellos están compungidos del corazón, después de que Pedro les ha explicado que fueron ellos los que mataron al Mesías. Y entonces ellos dicen, ahora, varones, hermanos varones, ¿qué haremos? ¿Verdad? Compungidos de corazón, ya lo matamos, pero ¿y ahora? Entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para que recibáis el don de Dios. Ahora, nuestros pecados también nos hacen enemigos de Dios, y a pesar de esto, Él nunca ha dejado de amarnos. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo está diciendo en la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido problemas para perdonar a alguien? En varias ocasiones. Y todos hemos pasado por eso. ¿Cierto o no es cierto? Acuérdense que hay a quienes podemos amar sin ningún problema. Y hay a quienes nos va a costar un poquito más trabajo amar, pero tenemos que amarlos.
Hay personas que nos hacen daño, hay personas que se burlan, hay personas que nos han agredido, hay personas que... Y tenemos que aprender a perdonarlos. Así como Cristo está, mire, lo que le hicieron no es para menos. Le clavaron una lanza, ¿verdad? Lo flagelaron todo, o sea, lo hicieron cargar una cruz, lo acusaron de algo injusto, lo hicieron sufrir, derramó toda su sangre, murió colgado en una cruz, y aún cuando está ahí, está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo he escuchado decir a algunos, ¿verdad? No, a este no lo perdono, y no puedo decir Padre, perdona, porque estos sí saben lo que están haciendo. Y a lo mejor usted ha llegado a pensar algo así. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos perdonar a todos. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿No deberíamos entonces esforzarnos por hacer lo que nos pide? ¿Cuál era la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? En Mateo 5:44 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que cuando Él está diciendo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no solamente estaba exclamando esa declaración de liberación para aquellos que le estaban transgrediendo, sino que también estaba dando una enseñanza, recordándole a sus oyentes, a sus discípulos, a sus apóstoles, que precisamente estaban ahí, a lo mejor presentes, o muchos de los que le habían seguido estaban ahí para reforzar con hechos lo que Él les había enseñado mucho tiempo antes, cuando le decía que debíamos amar a nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Voy a la número 2. Número 2, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra de las frases que el Señor Jesucristo exclamó estando colgado en la cruz del Calvario. Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay algunas discrepancias, algunas diferencias. Hay otros que le dan una interpretación diferente de acuerdo a ciertas traducciones que se han hecho, otras versiones de la Biblia, pero no vamos a adentrarnos en ello, ¿verdad? En esos detalles. Solamente queremos resaltar que Cristo fue crucificado junto a dos criminales que, a diferencia de Él, estos sí eran culpables. Yo no sé cuántos se acuerdan de un drama que presentamos, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? ¿Hace 2 años? ¿Hace un año? Dimas y Gestas, Barrabás, ¿cómo se llamaba? Él tomó mi lugar. Búsquenlo en YouTube, por ahí está, ¿verdad? De esto fue una representación en drama acerca de aquellos 2 ladrones que tenían que pagar el precio de sus maldades. Pero Jesucristo no era culpable, Él era un justo que estaba muriendo por un pueblo. Entonces estos, a diferencia de Jesucristo, estos sí eran culpables y merecían su castigo. Y en un principio ambos le insultaron. En Mateo capítulo 27, versos 40 hasta el 44, ahí hay un diálogo que están haciendo y ellos están injuriando al mismo Señor Jesucristo. Pero luego uno de ellos demostró un cambio increíble, defendiendo a Cristo de las injurias de su compañero. En Lucas 23:40, él confesó su culpa y reconoció la inocencia de Jesús cuando dice, ningún mal ha hecho. Aquel le injuriaba y le decía: pues si eres realmente el quien tú dices, pues bájate y bájanos también a nosotros. Y el otro decía: ni siquiera estando en esta condición tienes compasión. Nosotros realmente estamos aquí porque lo merecemos, pero ningún mal ha hecho. Entonces él ahí está reconociendo que Jesucristo no hizo ningún mal en el verso 41 de Lucas 23. Pero lo más extraordinario de todo es su petición, cuando le dice al Señor: Señor, acuérdate cuando estés conmigo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, esto está en el verso 42. Una clara expresión de fe en Cristo como un futuro gobernante del reino de Dios. ¿Saben que la respuesta de Jesucristo fue a este ruego? Confirman lo que nosotros leemos en Hebreos capítulo 7, verso 25. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Que Él puede salvar, dice, Él tiene el poder de salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo cuando murió en la cruz. Nos salvó, y no nos salvó solamente para ciertos días o para un año o para un periodo, sino que nos salvó para
la eternidad. Amén. Por eso dice perpetuamente a los que creen en Él. Entonces, y dice que vive siempre para interceder por nosotros. Ahora, otra cosa muy interesante, ¿verdad? Otra cosa muy interesante es que si bien Jesús reaccionó, nunca reaccionó frente a los insultos. Nunca Él reaccionó a las burlas de la multitud que lo observaba, pero sí respondió rápida y compasivamente a este criminal arrepentido que buscaba humildemente su misericordia. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor antes éramos parecidos a uno de estos hombres, que en nuestra maldad injuriábamos, en nuestra maldad no recibíamos a ningún cristiano, en nuestra maldad, ¿verdad?, nos creíamos justos y creíamos que éramos más perfectos que cualquiera de los que iban a la iglesia, y no queríamos aceptar ni recibir absolutamente nada que nos hablara de Dios o de una iglesia? Entonces veíamos a los hermanos, ¿verdad? Y luego cerrábamos la cortina, no abríamos la puerta, etc. A lo mejor éramos uno de ellos. ¿Por qué? Porque no le conocíamos. Pero cuando le conocimos, entonces clamamos igual que este hombre: Señor, ten misericordia, acuérdate de mí, perdona mis pecados. Este hombre tuvo ese valor de reconocerlo. Entonces, ahora, ¿nos sentimos identificados con las palabras de este ladrón? ¿Estamos plenamente conscientes de nuestra culpa y necesidad de la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, mis hermanos, es eterna. Y la Biblia dice que Él hace su misericordia nuevas cada mañana. Y eso es para nosotros. No nos acumula nuestra maldad. Imagínense que nuestra maldad se acumulara cada día. Y que no fuera perdonada. En realidad estuviéramos condenados igual. Pero la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero eso no nos da el derecho de tener la libertad de ir y pecar y ofender su nombre. Amén. Somos tan misericordiosos como Cristo lo fue al ver en este hombre un potencial hijo de Dios, que tendrá la oportunidad de estar en su familia y su reino si le obedece. Estaba escuchando acerca de un hombre, no me acuerdo cuándo ni a quién lo escuché, pero decía algo como esto. Él decía dentro de su testimonio, él decía: yo tengo mucho tiempo, dijo, que voy a la iglesia, mi familia no lo sabe, dijo, hablando con el pastor, y le decía, y yo tengo miedo, dijo, no quiero que mi familia sepa que yo voy a la iglesia. Ellos van a la iglesia, dice, pero después de que ellos se van, yo me voy también a la iglesia y me siento hasta atrás. Y era una iglesia, por supuesto, bastante grandecita, y la familia de él siempre estaban hasta enfrente, así es que él tenía la oportunidad de quedarse hasta atrás. Pero un día, hablando con este pastor, el pastor le dijo: tú tienes que hacer tu decisión, y tú tienes que pasar, y tú tienes que levantar tu mano, y tú tienes que creer en el Señor, tú tienes que ser libre de ese temor. Y él decía: pero es que el temor mío es que mi familia se va a reír, porque por años yo me he reído de ellos, me he burlado, y entonces yo tengo miedo de que ellos ahora se vayan a burlar de mí. Y dice: tienes que romper con eso, nadie se va a reír, y si se ríen es porque no conocen en realidad al Señor. Pero ¿sabe? El siguiente domingo este hombre llegó, se paró, y cuando el pastor estaba haciendo el llamamiento, él pasó hacia el frente, y entonces dice que cuando él iba pasando y se hincó y estaba llorando, y dice que de repente había una familia grande ahí que estaban todos llorando, dice, pero aquellos estaban llorando agradeciéndole a Dios porque por años habían estado orando para que el hombre fuera salvo. Entonces, aquel hombre tenía miedo, ¿verdad?, de que su misma familia, pero sabe, cuando estamos en Cristo, ¿verdad que no pagamos con la misma moneda? Por supuesto que no. Entonces muchas veces el que ha hecho mal espera que se le regrese con mal, porque no ha conocido a Cristo. Pero cuando realmente llegamos a confiar en Él, a creer en Él, entonces nos damos cuenta de que Dios es misericordioso, y que esa misericordia también es llena a cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Amén. Entonces, somos tan misericordiosos como Cristo lo fue al ver a este hombre, un potencial hijo de Dios, que tendrá la oportunidad de estar en su familia y su reino si le obedece. Mire, este hombre, ¿verdad? Si hubiese sobrevivido a la cruz, hubiera tenido que bajar si hubiera sido un fiel siervo del Señor. Así es que vamos a la tercera. Mujer, he ahí tu hijo. Juan capítulo 19, en el verso 26. Esta es la tercera frase de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Verso 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Ser la madre de Jesús, escuche bien, no debió haber sido nada fácil. Y sin duda, María sufrió bastante durante su vida y ahora solo podía permanecer junto a la cruz. Mientras veía a su hijo, que era odiado por la gente y abandonado por sus amigos, porque ¿cuántos estaban con el Señor Jesucristo cuando Él fue apresado? En realidad Él estaba solo. Él estaba solo. Sus discípulos habían huido. Aunque al principio algunos se llenaron de valor y uno de ellos sacó la espada, ¿verdad? Pero al final Él estuvo lejos, le negó. El mismo que lo había querido defender, el mismo que había dicho: Señor, si es necesario que muera contigo, yo moriré. Pero seguramente ese momento le recordó lo que a María, lo que Simeón le había dicho cuando Jesús era solo un bebé. Cuando se acuerdan, él fue llevado al templo, llegó Simeón y le dijo: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y le dijo a María, y una espada traspasará tu corazón. Las que son madres pueden entender, ¿verdad? Esto. Pero ahí estaba Jesús sufriendo intensamente y más preocupado de las necesidades de aquella mujer que lo había amado tanto, asegurándose de que Juan cuidase de él. Aunque la mayoría de los relatos de su muerte enfatizan la estrecha relación que Cristo tenía con su Padre Celestial, estas palabras dejan ver que también honraba profundamente a su madre física, pues él nunca negó, nunca quebrantó ni siquiera uno solo de los mandamientos. Él honraba como honró a su padre José, ¿verdad? De crianza, honró también a su madre. Voy a explicar un poquito por qué razón la dejaba con un discípulo, por qué él sentía también esa carga, esa responsabilidad por su madre. Pero en la escritura encontramos, de acuerdo a la cultura, cuando el padre moría, era el primogénito, el hijo mayor, el que tenía que hacerse cargo de la madre. Por eso para las mujeres era muy importante tener hijos, especialmente hijos varones, porque si no tenía hijos varones quedaban a la deriva, no podrían sobrevivir. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, Él estaba tomando en consideración, ¿verdad? Y Él tenía Él honraba profundamente a su madre física. Pocas horas antes de que el Señor Jesucristo fuera arrestado, había lavado los pies de sus discípulos para enseñarles la importancia de servir a los demás con humildad. Ahora, nuestro principal compromiso en la vida siempre será nuestra relación espiritual con Dios. Amén. Ese es el punto número 1. Nunca debemos olvidar la responsabilidad que también tenemos para con los demás, porque si estamos bien con Dios, estaremos bien con nuestros semejantes. No podemos estar bien con nuestros semejantes y mal con Dios. Ahora, no en vano, ¿verdad? El segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a la cuarta. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una de las partes que muchos no entienden. Hace algunas semanas les hablaba acerca de un hombre que se atrevió a decir, un pastor de una iglesia pues bastante grandecita. Él decía que Jesucristo en realidad nunca fue Dios en la tierra, porque si hubiese sido Dios, entonces ¿qué valor tendría la salvación? O sea, como Dios pudo superar absolutamente todo. Pero era necesario que Jesucristo, sobran bases bíblicas, versos que hablan acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, también de las necesidades como ser humano, las necesidades físicas que Él tuvo. Él también se cansaba, Él también tuvo hambre, Él también tuvo sed, y podemos ver ahí su 100% hombre, ¿verdad? Pero también podemos ver su deidad. Cuando la escritura nos dice en Juan 1:3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también nos habla acerca de que Él perdonó pecados
y hay solamente uno que puede perdonar pecados y es Dios. Entonces Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces Él es el principado, ¿verdad? Tiene la potestad absolutamente sobre todo. Entonces no vamos a entrar en todos esos detalles ahora, pero sí vamos a decir por qué razón, ¿verdad? Él está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque era necesario que Él como hombre tomara el lugar que le correspondía a Adán. Él se sintió desamparado, pero es que no es que estaba desamparado. Algunos dan la interpretación de que Dios no puede ver el pecado, y en ese momento, cuando Él está muriendo en la cruz, está padeciendo, están todos los pecados de todo el mundo sobre Él, y en ese momento Dios le da la espalda. Es la interpretación de algunos. Entonces, lo que está haciendo Él es padeciendo como hombre. Acuérdense que antes de ser arrestado, Él está orando, y dice la Escritura que su angustia era tan terrible, era tan tremenda, que aún su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces era una angustia profunda, tremenda, y Él decía: Padre, si es necesario, pase esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, en otras palabras, si hubiese otra forma está bien, pero si no hay, ni modo, Señor, yo quiero cumplir. Soy tu hijo, ¿verdad? Tú eres mi Padre, y si tengo que pasarlo, pero yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ser obediente aún hasta la muerte. ¿Pero por qué? ¿Pero qué representaba esa copa? Esa copa representaba los pecados más viles, más terribles, más abominables del mundo que él tenía que padecer. Entonces Él está diciendo: cerca de la hora novena, Jesús clama a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aun cuando Él, ¿verdad?, se sintió desamparado, dice la Escritura que David dijo que jamás vio a un justo desamparado. Salmo 37, verso 25. Desamparar es sinónimo de abandonar, y si el abandono ya es una sensación terrible, ser abandonado por Dios debe ser muchísimo peor. Usted puede ser abandonado por su marido, por su mujer, por sus hijos, puede ser abandonado por cualquiera, pero si Dios lo abandonara a usted, oiga, eso sí sería terrible. Porque los maridos se mueren, las esposas también. Y los maridos y las esposas, los viudos, ¿verdad?, aprenden a sobrevivir. Los hijos sin los padres sin los hijos, etc. Pero sin Dios, ¿quién puede vivir? En realidad, ¿quién podría sobrevivir sin Él? No se puede. No pudiéramos vivir sin Él. Y la palabra de Dios dice que no hemos sido desamparados, no hemos sido abandonados. Aún Él se sintió desamparado en este momento, pero no, aunque es sinónimo de abandonado, pero Él no estuvo abandonado. Y aún cuando se sintió así, Él no abandonó a Dios. En realidad, Cristo no fue abandonado por su Padre. Y como lo demuestran sus palabras más adelante, Él lo sabía muy bien. Lo que Dios se hizo fue dejar a Jesús indefenso. En ese momento Jesucristo no tenía la deidad. En ese momento Él era un hombre, y como un hombre estaba padeciendo. Primero debemos recordar que Cristo estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. El Eterno cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es lo que dice Isaías 53, verso 6. Y Dios no aliviaría nada que tuviese que ver con pagar la pena del pecado. Sencillamente el pecado, hermanos, ¿qué es lo que causa? Dolor, sufrimiento, muerte. Entonces, Cristo estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Dios no aliviaría nada que tuviese que ver con pagar la pena del pecado. Si el pecado causa sufrimiento, y Cristo lo experimentó en su máxima expresión, lo cual implica vivir el trauma de estar separado de Dios que el pecado conlleva. ¿Cuántos a lo mejor aquí han experimentado esa sequedad que se vive cuando estamos lejos de Dios? No porque Dios se haya alejado de nosotros, sino porque muchas veces nosotros somos los que decidimos alejarnos de Dios. ¿Cuántas veces hemos pasado en soledad, a lo mejor tristes, porque no nos hemos congregado, porque hemos dejado de servir y nos sentimos
secos, nos sentimos que estamos muriendo. Yo lo he experimentado en alguna ocasión en mi vida, pero no fue decisión de Dios, fue decisión mía. Y entonces puedo decir que en realidad hay sufrimiento cuando estamos lejos de Dios. El alma anhela servir, el alma anhela estar en la presencia de Dios, el alma anhela alabar a Dios, pero allá solo, lejos, en pecado, no se puede alabar a Dios. Por supuesto que no. Entonces, Jesús exclamó: ¿por qué me has desamparado? En alguna ocasión usted se ha sentido olvidado. Jesucristo conoció este sentimiento. Él le puede dar el entendimiento y la fe que usted necesita en momentos como estos. Cuando Jesús exclamó: ¿por qué me has desamparado?, su pregunta no fue más que eso. Aunque Dios tuvo que abandonarlo, Él, o sea, Jesús, no abandonaría a su Padre. No estaba acusando a Dios ni cuestionando su amor y sus promesas. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha pasado por angustias, por aflicción, por enfermedades, por problemas, por situaciones terribles? Aún cuando usted está orando, cuando usted está ayunando, cuando usted está sirviendo, cuando usted está en la casa de Dios, cuando usted no falla con su honrar a Dios en todos los aspectos y usted está pasando por sufrimiento. ¿Cuántas veces has pasado? Y se ha sentido como que, Señor, aquí estoy, pero siento como que todas las cosas vienen contra mí. Todavía no salgo de esto y caigo, ¿verdad? Como Job. No salía de una noticia cuando llegaba la otra. Y muchas veces esto parece que cada uno de nosotros estamos experimentando. Y en ese momento el Señor dijo: me has desamparado, pero yo aquí sigo. Yo estoy cumpliendo. Yo prometí estar ahí. Así es como nos vemos muchas veces, aún en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de la lucha, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Ahí, sigue. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha desamparado. Dios finalmente Él te va a levantar y vas a ser exitoso. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo venció, dice que Él lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Otro punto interesante es que ese mismo día, mire, este no fue un grito de angustia, no fue de desconfianza. Ese mismo día unos líderes judíos que claramente no aceptaban a Jesús como su Salvador se habían burlado de Él citando la profecía mesiánica del Salmo 22, Mateo 27, 41 al 43, cuando en su agonía Cristo pronunció las mismas palabras con las que los torturadores lo habían insultado. Ellos decían: ¿creyó en Dios? Pues sálvele Dios. ¿Se acuerdan de esas palabras que le injuriaban, que le decían aquellos fariseos, aquellos hombres religiosos? Sin embargo, aquí el Señor está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usar esta escritura fue su manera de decirles que sí estaban sacrificando al Mesías. Cristo sabía desde antes que esta profecía se refería precisamente a Él. Y aunque le dolía tener que ser abandonado por un tiempo, estaba seguro de que Dios respondería a su oración. A pesar de su aflicción, Jesús nunca abandonó a Dios, pero lo hemos hecho nosotros. Cuando hemos estado afligidos, hermanos, tristemente hay quienes, cuando hay aflicción, cuando hay dolor, cuando hay algo, cuando sentimos que Dios no nos responde, lo que hacemos es alejarnos de la iglesia, es irnos a la soledad, es alejarnos de los demás, es no querer aceptar la ayuda de los demás ni la compañía de nadie más. Y eso es lo más terrible. Entonces, a pesar de su aflicción, Jesús nunca abandonó a Dios. ¿Nos habrá preguntado Dios alguna vez: hijo mío, ¿por qué me has desamparado? Por supuesto que lo hemos hecho. Todos hemos abandonado a Dios con nuestros pecados. Todos en alguna ocasión hemos dudado de Él. Tengo sed. Tengo sed. Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En medio de su terrible angustia, Cristo seguía lúcido y consciente de que aún debía cumplir la profecía del Salmo 69, 21.
en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando pensamos realmente cuánta cantidad de sangre el cuerpo humano tiene, cuánta sangre el Señor Jesucristo ya había destilado desde los azotes, desde los golpes, todo un día caminando, sangrando. En realidad, yo no sé cuántos de ustedes han sufrido en alguna ocasión una cortada que le ha causado una hemorragia y perder suficiente sangre como para sentirse desguanzado, sin fuerzas, débil. Sin embargo, él en su mayor esfuerzo todavía sigue consciente. Y está tan consciente, ¿verdad? Pasó toda la noche, todo el día, lo trajeron caminando, cargando, golpeando, pero sin darle agua. Habría profecías que tendrían que cumplirse. Con esto vemos cuán real fue su sufrimiento físico. Hebreos capítulo 2, verso 17 y verso 18. Lo que ahora nos permite comprender el nuestro. La sed tiene un importante significado espiritual, como dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua, hablando del agua física, dice, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús, hermanos míos, se puso en nuestros zapatos. Él tuvo sed como cualquiera de nosotros. Él experimentó la necesidad física. Ahora nos toca ponernos en lo suyo y descubrir lo que él sabía, porque él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, verso 6. Ese es nuestro Señor, que nos dejó el mejor ejemplo. Mire qué bonita fuente. Consumado es. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Luego si preguntáramos qué es lo que fue consumado, muchísimo. ¿Sabe? Porque en el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hubieron por lo menos 25 profecías mesiánicas que se estaban cumpliendo en el día de su muerte, confirmando la inspiración de las Escrituras por parte de Dios. Además, desde los 12 años, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo había dicho, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, en Lucas 2:49, pero ahora su trabajo había terminado. Su muerte estaba a solo minutos de completar su obra más grande como ser humano, ofrecerse a sí mismo, su cuerpo maltratado, sangre derramada, sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cristo nunca había rehuido su destino. Dice la Escritura que Él era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis 13:8 dice esto. También Hebreos 12:2 dice Jesús, que es el autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Su muerte, escuche bien, también determinó el destino de Satanás, pues le dio el poder para destruir por medio de la muerte, dice la Escritura, aquel que tenía el poder del alma. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, dice, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por su
supuesto que Dios lo resucitó 3 días después, tal como estaba escrito. ¿Podemos nosotros ponernos en manos de Dios así, no solo al morir, sino como Cristo lo hizo? Cada día de nuestras vidas, morir al pecado, morir a las cosas malas y vivir para Cristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Se cansó el micrófono. Luego de haberse entregado voluntariamente a sus verdugos, Cristo se estaba encomendando al Padre. Hizo la voluntad de Dios durante toda su vida. Su muerte no sería diferente. Cumpliría hasta el final. Aquel sentimiento de abandono que había experimentado no tardó en desaparecer. Claramente Jesús sabía que Dios honraría su deseo. Entonces tomó su último aliento y pronunció sus últimas palabras. Palabras que demuestran una fe inmovible. Que el día cuando nosotros tengamos que irnos de este mundo, por supuesto, aunque Dios lo resucitó a él 3 días después, tal como estaba escrito, nosotros resucitaremos, pero no para vivir otra vez en este mundo, sino en la patria celestial. Que cuando nos llegue el momento, poder decir con toda esa certidumbre, con toda esa convicción: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Podemos nosotros ponernos en manos de Dios así? Cada día de nuestra vida. ¿Qué nos diría Cristo a nosotros hoy? ¿Qué nos diría? Nos maravillamos de todo lo que nuestro Salvador tuvo que soportar en su agonía, pero es más impresionante aún saber todo lo que Él pensó y dijo acerca de nosotros. Dios preservó estas palabras y todas las palabras en su Biblia, porque Cristo, así como Cristo proclamó en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Al darnos cuenta que Él dio su vida por nosotros, lo menos que podemos hacer es darle nuestra vida a Él. Lo que Él nos dice ahora a nosotros no es algo distinto de lo que Él afirmó varios años antes de su muerte. Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los fariseos no pudieron detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo. La tumba no pudo retenerlo, porque Él es el Rey de Reyes y Señores. Él es Jesús. Póngase de pie, mi Señor. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias te damos en esta noche. Gracias por tu amor, Señor, que nunca cambia. Gracias por tu misericordia que es eterna. Gracias porque tú eres inmortalmente bondadoso, Padre. Reconocemos tu gran poder y la victoria, Señor, que obtuviste en esa cruz. En este tiempo, en esta época, Señor, nosotros recordamos la grandeza de tu amor, el sufrimiento tan profundo que tuviste por causa nuestra. Hoy nosotros disfrutamos de libertad a costa de un sacrificio, de un derramamiento de sangre, de un hombre justo, de un Dios santo, de un Dios que se hizo hombre, de un Dios que se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y sufriendo y padeciendo muerte de cruz,
Aun cuando está escrito que todo aquel que muere colgado de un madero es un hombre maldito, y llevaste la maldición por causa nuestra. En esta noche queremos agradecerte con todo nuestro corazón y te reconocemos como nuestro Rey de reyes, nuestro Señor de señores. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Te amamos y te bendecimos. Gracias por entregar tu vida por nosotros. Realmente cuando el salmista en el Salmo 8 pregunta ¿quién es el hombre? Cuando profundizamos en ello, realmente ¿quién somos nosotros? Somos tan diminutos, tan finitos en todo el universo. Sin embargo, a ti te plació poner tus ojos sobre nosotros. Y a través de tu palabra entendemos que tú nos has hecho la corona de tu creación. Gracias por ese razonamiento que tú nos has dado, y a través de ese razonamiento, cada vez que nos presentamos en este lugar, venimos con esa racionalidad a darte honra, a darte gloria. Perdónanos por todos nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras desobediencias. A través de estas 7 frases, Señor, podemos aprender tanto de ti. Te bendecimos. Gracias por ser nuestro Maestro. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por estar siempre ahí para nosotros. Gracias porque nunca nos has desamparado. Aun cuando a veces hemos sentido que caminamos solos, nunca hemos estado solos. Podremos estar solitarios, pero no solos, porque tú siempre estás con nosotros. Bendito sea tu nombre. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a tu pueblo. Te amamos, Señor. Permítenos poder seguir extendiendo tu reino, Padre. Permite, Padre Santo, que todo esto que tú has sufrido por la humanidad, Señor, que nosotros podamos valorarlo de tal manera que podamos invitar a otros a que vengan, Señor, a conocerte. Oh, bendito Dios. Permite que este domingo, Señor, podamos presentarnos con nuestra ofrenda, Padre. Y qué mejor ofrenda, Señor, trayendo un alma nueva para ti. Oh, bendito Dios. Danos la gracia para presentarnos delante de los amigos, compañeros, vecinos, en el nombre de Jesús. Oh, Padre Santo, bendice a tu pueblo en esta noche y permítenos, Señor, ser escuchados por ti en estas peticiones que vamos a traer delante de tu presencia. Dirígenos en este tiempo, porque te lo suplicamos, dándote las gracias y reconociendo tu grandeza, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Bendito sea.